Bienvenidos sean a la Semana de los Derechos Humanos y Violencia. Soy Ramírez Catalán Montserrat, su servidora, a cargo de la Conferencia Derechos de los Animales y Maltrato Animal, de la institución Escuela Nacional Preparatoria número 8, Miguel E. Schultz. Empecemos. ¿Qué es el maltrato animal? Bueno, el maltrato animal se compone de un comportamiento irracional que suelen causar dolor de forma innecesaria y cruel a los animales, ya sean condiciones físicas negligentes para causar su sufrimiento y en algunos casos la muerte. La sociedad moderna se plantea y medita sobre el papel de los animales en ella, los derechos de los animales y la responsabilidad del hombre hacia ellos. Existe un dintel pasado el cual se supera la homeostasis fisiológica normal entrando en la situación de estrés. Los esfuerzos realizados por los animales para ajustarse a los diversos estreses de la producción intensiva pueden dar lugar a efectos diversos medibles, tales como el incremento de la receptividad a enfermedades, descenso del rendimiento reproductivo, incremento de las desviaciones de conducta y merma del índice de crecimiento. El bienestar animal y salud humana pueden estar estrechamente relacionados. Lo peor de los sistemas intensivos no solo es que son malos para el bienestar de los animales, sino que frecuentemente van ligados a la administración de fármacos. Estos son algunos ejemplos de maltrato animal. Indudablemente, pues existen infinitamente ejemplos de maltrato animal, pero estos son los que yo pude rescatar. El maltrato de animales domésticos. En este caso, no solo incluye provocarles algún daño, sino también abandonarlos, no tenerlos en buenas condiciones de salud, mantenerlo atado en un espacio reducido por mucho tiempo o privarlo de la alimentación. El tráfico de animales exóticos. El comercio ilegal de animales exóticos es la tercera mafia más lucrativa en el mundo, que es considerada una de las principales causas de disminución de la biodiversidad. Otros ejemplos son las peleas de gallo, pues como lo dice el nombre, consiste en un combate entre dos gallos de un mismo género o raza. Esta práctica tiene su origen en Asia y fue llevada a América por los conquistadores, y pues que hoy en día sigue dándose, ¿no? Pues vemos que a veces esas son las atracciones. La tauromaquia, esta práctica calificada como maltrato animal, nació en España y se expandió alrededor del mundo. Esta tradición se centra en lancear al toro hasta causarle la muerte. Es increíble cómo una tradición eh, es causa, ¿no?, de maltrato animal. La experimentación con animales es algo que pues sigue dándose, ¿no? Y vemos hoy en día, y más que nada en la frecuencia de la industria cosmética, que es la experimentación con animales, que es una de las prácticas más oscuras de la ciencia y la industria. ¿Cuáles son los derechos de los animales o qué son los derechos de los animales? Bueno, se conoce como derechos de los animales a las ideas postuladas por corrientes de pensamiento y a la subcorriente del movimiento de la liberación animal, que sostiene que la naturaleza animal, independientemente de la especie, es un sujeto de derecho, cuya novedad reside en el que esta categoría, es decir, el ser humano, aunque históricamente se ha privado de derechos a algunos grupos de humanos, se ha tomado en cuenta que todo animal, al igual que el ser humano, posee derechos. Los conceptos éticos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos de los Animales se basan en tres factores claves que han surgido con los recientes descubrimientos en la ciencia de la biología moderna: la genética molecular, la genética poblacional, la ecología, neurofisiología y etología. El primero,
En el campo de genética molecular se ha mostrado que, como todo, las especies animales se han hecho con las mismas materias encontradas en un código genético universal. Ellos tienen un origen común y se relacionan, por lo tanto, uno con otro. Esto incluye a la especie humana. 2. La ecología y la ciencia poblacional han dado a conocer un alto nivel de interdependencia entre especies e individuos. Esta independencia opera dentro de un sistema vivo y extenso, que es la comunidad biológica global. Estos campos de ciencia también explican un balance dinámico en este sistema complejo. Se funda enteramente sobre la diversidad de los elementos constitutivos, así como los genéticos, al igual que la diversidad genética y el comportamiento diverso de las especies. Como ya lo mencionamos, la diversidad genética del comportamiento de los individuos se expresan dentro de un marco de la diversidad geoclimática de los diversos ambientes de la vida. 3. Enfrentando con muchas y variadas maneras en que los animales perciben, actúan y reaccionan a su ambiente, ambas, la neurofisiología y la etología, han dado a conocer bases comunes que guían a los diferentes tipos de comportamiento y que rigen las relaciones entre las especies de animales diferentes, ya sea este comportamiento instintivo, memorizado o aprendido. Los mismos campos de estudio científico han mostrado que los animales sufren de hecho. ¿Sabías que cada 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos de los Animales? Desde 1978 existe la Declaración de los Derechos de los Animales, en la que establece los derechos fundamentales que todos los animales, independientemente de su especie, deben tener garantizados. Los 14 artículos que conforman esta Declaración Universal pueden sintetizarse en 4 derechos básicos: la vida, la libertad, no sometérseles a situaciones que les generen dolor y no considerárseles propiedad. Vamos a ver estos 14 artículos para que conozcan cuáles son los derechos de los animales. El artículo 1. Todos los animales nacen iguales ante la vida y la tienen los mismos derechos a la existencia. Artículo 2. Todo animal tiene derecho a ser respetado. El hombre, en tanto que especie animal, y no puede atribuirse el derecho a exterminarlos a los otros animales o explotarlos, violando su derecho, tiene obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales. Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre. Artículo 3. Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles. Si la muerte de un animal es necesaria, debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia. Artículo 4. Todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir en libertad en su propio ambiente natural terrestre, aéreo o acuático y a reproducirse. Toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es contraria a este derecho. Artículo 5. Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno del hombre tiene derecho a vivir y crecer al ritmo y en las condiciones de vida y libertad que sean propias de su especie. Toda modificación de dicho ritmo o dichas condiciones que fuera impuesta por el hombre es contraria a dicho derecho. Artículo 6. Todo animal escogido por el hombre como compañero tiene derecho a la educación de su vida, sea conforme a su longevidad natural. El abandono de un animal es un acto cruel y degradante. Artículo 7. Todo animal tiene derecho
a una limitación razonable del tiempo e intensidad del trabajo, a una alimentación reparadora y al reposo. Artículo 8. La experimentación animal que implique un sufrimiento físico o psicológico es incompatible con los derechos del animal, ya se trate de experimentos médicos, científicos, comerciales o de cualquier otra forma de experimentación. Las técnicas alternativas de experimentación deben ser utilizadas y desarrolladas. Artículo 9. Los animales criados para la alimentación deben ser nutridos, alojados, transportados y sacrificados sin causarles ni ansiedad ni dolor. Artículo 10. Ningún animal será explotado para sacar esparcimiento del hombre. Las exhibiciones de animales y los espectáculos que sirvan de ellos son incompatibles con la dignidad del animal. Artículo 11. Todo acto que implique de un animal es un biocidio, es decir, un crimen contra la vida. Artículo 12. Todo acto que implique la muerte de un gran número de animales salvajes es un genocidio, es decir, un crimen contra la especie. La contaminación y la destrucción del ambiente natural no conducen al genocidio. El artículo 13. Un animal muerto debe ser tratado con respeto. Las escenas violentas en las que hay víctimas animales deben ser prohibidas en el cine y en la televisión, a no ser que su objetivo sea denunciar a los atentados contra los derechos del animal. Artículo último 14. Los organismos de protección y salvaguarda de los animales deben ser representados a nivel gubernamental. Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley al igual. Estas son algunas asociaciones y organizaciones que protegen a los animales. Claro, no son las únicas, ya que existen variablemente muchas de ellas que pues ayudan a que le den esa protección a los animales. La primera, Declaración Universal de los Derechos de los Animales, que como ya lo habíamos visto anteriormente, hablamos de ella. La Ley Protectora de Animales del Estado de México, la Asociación Mexicana de los Derechos de los Animales, mejor conocida como la AMEDEA. La PROPAEM, como sus siglas lo dicen, la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado de México. El origen de las leyes de protección de animal. ¿Cuál es el objetivo de ellas, no? Bueno, el objetivo de ellas son para arreglar la vida en la sociedad, por la cual al existir leyes que protegen a los animales, debemos decir que estos forman parte de la sociedad y que para que los ciudadanos encuentren un bienestar, es decir, los animales. Fue necesario legislar en la materia por la propia exigencia de los mismos. En el 2018 se incorporó el delito. ¿Cuál delito? Pues el delito del abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres al Código Penal. Es decir, será sancionada con pena privativa de libertad no mayor de 3 años al que produzca dolor, sufrimiento, lesiones o abandono a un animal doméstico o silvestre. Estas son 10 formas de evitar el maltrato animal, las cuales veremos a continuación. Y si tú conoces alguna, no olvides comentarla. Primero, legisla en favor de protección animal, es decir, como lo establece la Declaración Universal de los Derechos de los Humanos, los organismos de protección y salvaguarda de los animales deben ser representados a nivel gubernamental. 2.
Respetar los derechos y ciclos biológicos. En este consiste que la humanidad como especie animal no puede atribuirse el derecho de exterminar a los otros animales o de explotarlos, violando su derecho al respeto. 3. Brindar atención, cuidados y protección. Es decir, todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección de la humanidad, ya sea en un medio ambiente natural o doméstico. 4. Practicar sacrificios humanitarios. Tanto animales silvestres como domésticos tienen derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural. 5. Conservar los hábitats naturales. La conservación de los hábitats naturales es una de las acciones de protección animal que pues hacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia. Bueno, esta es la infografía de los derechos de los animales y maltrato, la cual es muy importante para seguir recaudando información sobre sus derechos, ¿no? Los derechos que tienen y dónde podemos acudir si vemos algún caso de maltrato animal. Bueno, pues ahí viene un podcast y ahí viene la infografía, la información de dónde poder acudir, así como el canal de YouTube donde pues hay una variedad de ponencias muy interesantes y pues esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y di no al maltrato animal, por favor. Adopta, no compres y nunca abandones. Alza tu mano si estás en contra del maltrato animal. Sé la voz de los que no tienen voz. A veces dicen que el hombre es el animal más cruel, ¿no? ¿Tú qué crees? Gracias.